Buenos días a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta sexta sesión del Café Virtual USACH, donde vamos a abordar el tema cómo preparar y enfrentar de manera exitosa una entrevista virtual. En la mañana de hoy nos acompaña, como es habitual, Luis Briceño, experto, consultor en temáticas de empleabilidad y recursos humanos, y además egresado de nuestra casa de estudios, a quien agradecemos que nos acompañe y podamos acceder a los tips, a toda la información relacionada a esta temática. Así que sin más, les dejo a todos cordialmente invitados a que estén atentos a la actividad de hoy, que puedan interactuar con nuestro facilitador y todas sus preguntas también las hagan llegar a través del chat. Y ahí, bueno, Luis, el escenario es todo tuyo, te dejo para que puedas instruirnos en el tema. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Geo, muchas gracias al equipo. Bueno, bienvenido a todas las personas que ya se están incorporando. Y como comentaba un poco en el título, efectivamente la idea es que hoy día conversemos sobre uno de los puntos más relevantes dentro del proceso de reclutamiento y selección, que es la entrevista, ¿de acuerdo? Y hoy día quiero plantear una inquietud en el sentido de que lo vamos a hacer, vamos a hablar de la entrevista virtual, pero vamos a partir de la base de la entrevista formal, que en estricto rigor es la que siempre se ha utilizado en mayor habitualidad. Obviamente hoy día, por toda la situación de la pandemia, las entrevistas virtuales han tomado un auge y creo que van a seguir siendo permanentes en el tiempo. Sin embargo, siempre es bueno manejar ambas situaciones y luego vamos a enfocarnos en cuáles son los cuidados y detalles que debo preocuparme cuando estoy haciendo una entrevista virtual. ¿De acuerdo? Así que siéntanse en confianza, como lo hemos hecho en todos los otros cafés. Si hay posibilidad, o sea, si quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat o simplemente habilitan su micrófono. Así que comencemos. Lo primero que quiero plantear para comenzar es que si alguno de los que está presente ha tenido ya experiencias en entrevistas y que quisiera compartirlo su experiencia, puede habilitar el micrófono y comentarnos, indicando su nombre y comentarnos un poco cómo fue su experiencia. ¿Nadie? Ninguna. Acá, no sé si se escucha. Claramente, Hans. Sí, Hans Godoy, sí. Perfecto, sí, se Yo escucha. tengo experiencia en entrevistas, pero para prácticas y memorias, para tesis. Perfecto. Cuéntanos un poco de la experiencia que has tenido, Hans. ¿Cómo Bueno, fue? Si te llamó la atención alguna pregunta en particular, ¿cómo te sentiste? Toda esa información es importante. básicamente postulé a lo que son las entrevistas de Codelco y generalmente tienen varios filtros. Entonces, cuando Perfecto. llaman a una entrevista, uno ya pasa una cantidad, no sé, unos 3 filtros por lo menos. Y lo que me llamó la atención fue que era bastante natural, más que nada conocer a las personas, porque ¿Ya? claramente como uno ya había avanzado en los filtros, ya al menos los datos familiares ya estaban en conocimiento en este caso de la empresa, pero era ¿Ya? más que nada llamaba la atención que podían conocer a las personas, hacer algunas cosas como extra programáticas, como que se interesaba. ¿Aló? Hans, te perdí un minuto. Sí, lo que ocurre es que Ay, sí. justo ahí lo desactivé. Disculpa, Ya. Hans, porque había un ruido de otra persona, entonces te muteé sin querer, así Sí, que por favor les discúlpame. pedimos que mantengan su micrófono en silencio y solamente si quieren plantear alguna pregunta, inquietud, o en este caso, como está haciendo los Hans, lo abran para que así también demos el espacio de poder escucharlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Disculpa, Hans, No, continúen. Sí, no fue eh, censura, Hans, así que eh, disculpe. claro, era, por ejemplo, se fijaba mucho en que uno hiciera actividades paralelas a la académica en este caso. Perfecto. Por ejemplo, si es que alguno trabajaba en algo totalmente diferente a lo que estaba estudiando, siento que era súper bien valorado que perteneciera a fundaciones o que tuviera uno algún emprendimiento. Creo que eso me llamó harto la atención. Ya, perfecto. Bien. ¿Y el resultado de esas entrevistas cuál fue?
Me fue bien, al ¿Te fue bien? menos sí, sí quedé en una memoria. Ya, En una genial. memoria. Bien, felicitaciones. Muchas gracias, Hans, Gracias. por compartir tu experiencia. En el chat también tengo a Valentina Ramos, que también me pregunta si hay entrevista online o presencial. Cualquiera de las dos, Valentina, así que si quieres compartirnos la experiencia, felices. ¿Está por ahí, Valentina Ramos? Hola, sí. Ah, ya, Yo igual tuve una entrevista, pero fue para una práctica eh, perfecto. en Salfa. Ya, Pero fue totalmente distinta como dijo Hans. ya. Eh, Primera instancia, ¿fue presencial o virtual? no, fue presencial, Ya, perfecto. fue presencial. Y me la hizo una persona de recursos humanos. Ya, Pero fue como súper debilidad, fortaleza, qué aportas, que así como súper estructurada. ya, De hecho, perfecto. igual me intimidó un poco, como que me puse mucho más nerviosa porque estaba el jefe, Ya, que iba a ser como mi jefe directo, estaba el practicante de ese momento y estaba la persona de recursos humanos. ah, Pero estaban los ella como tres. que, sí, y ella como que guió la entrevista y como que con ella me sentí súper intimidada. Y después cuando ya comenzó como a entrevistarme el jefe, fue como súper distinto, él como mucho más relajado. Él fue como un poco más A de ti, conocerme a mí, entre comillas. claro. Pero Ya, la de qué ella fue bueno. como súper estructurada. Como... Bueno, es que, ojo, en estricto rigor, primero, ese estilo de entrevista que tú estás planteando se conoce como entrevista de panel, porque obviamente hay más de un entrevistador y comúnmente se hacen entre números impares, cosa de así tomar una decisión inmediata. La ventaja de ese tipo de entrevistas es que son procesos rápidos, porque de alguna manera tratan de que todos los participantes en el proceso interactúen inmediatamente y toman una decisión en base al consenso, y por eso son de número impar, porque la idea es que si hay un empate, la persona impar decida o defina la contratación, ¿de acuerdo? Y lo que tú planteas es la realidad de la entrevista. Efectivamente, la gente de recursos humanos plantea una estructura. ¿Por qué? Porque su procedimiento interno se los pide. Comúnmente en empresas grandes como la que tú describes y también en Pluco, también como la que hablaba con Hans, para los procesos más formales comúnmente existen pautas de entrevista a través de competencias laborales. Es súper importante que este término lo busquen, si no lo busquen, traten de investigar sobre él, sobre lo que es una competencia laboral, porque gran parte de las entrevistas que hoy día se realizan en el mercado local son entrevistas por competencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una competencia? Es la mezcla de la habilidad, los conocimientos, ¿cierto? Y la experiencia puesta en práctica en pro de un objetivo, una tarea o una función. Por lo tanto, con lo que tú describes, Valentina, efectivamente el rol de la persona de recursos humanos de saber si realmente tú puedes ejecutar la tarea que se te está encomendando o se está seleccionando. ¿De acuerdo? Y las otras preguntas que van pauteadas un poco a conocerte a ti, en estricto rigor desde las fortalezas y debilidades, lo que buscan es plantear también tu adaptación a la cultura. ¿En qué sentido? Todas las compañías, al igual que las personas, tienen una personalidad. Entonces, obviamente lo que buscan con estas preguntas es que tu personalidad como persona natural, por decirlo de alguna manera, calce con la personalidad de esta persona jurídica, porque tienen estilos distintos. Y por eso también tú notaste un cambio también en el estilo cuando te entrevistó tu jefe o eventual jefe directo, porque efectivamente él es el que va a interactuar contigo, por lo tanto, él no solo busca que tú puedas hacer el trabajo que se te va a encomendar, sino también que entre nosotros existe una buena relación y nos llevemos bien. Porque es muy distinto, obviamente, que tú puedas hacer el trabajo, pero que no nos sintamos fit y no sintamos fiato que nos permita fluir en esa conversación. Entonces, por eso habitualmente tienen un rol distinto dentro del proceso de entrevista y que tú lo pudiste apreciar mucho más claramente en esta entrevista tipo panel. Perfecto. ¿Y hubo alguna pregunta o algo que te complicó, aparte de lo que tú ya contabas, que te puso un poco nerviosa? Es que en verdad estaba tan nerviosa que sentí que me complicó todo. Ya, No, perfecto. pero donde quedé como, no supe muy bien qué responder fue cuando me preguntaron como qué podía aportar, pero no de Ya. forma académica ni nada de eso, pero qué podía aportarle como a la empresa. Tú, Ahí como que no, persona. claro, yo como persona.
Ya, Y te fue mi primera recomiendo... entrevista, entonces quedé así como, Oye, pero ¿y quedé. quedaste? Sí, sí, hice la práctica, estuve Genial. harto rato después, de hecho, me ofrecieron quedarme trabajando, así que estuvo bien. Bien, genial, felicitaciones. Oye, y cuéntame un poco, ya, tuviste esta entrevista, te preguntaron qué podía aportar. ¿Tuviste o participaste de los cafés anteriores? No, es que esto fue el 2019. Ah, perfecto, pero te sugiero, y hoy día si te preguntaran eso, por ejemplo, ¿qué podrías aportar tú a la compañía? ¿Qué podrías responder? Ay, no, de nuevo. Em, no sé, yo creo que igual por donde usted decía recién, como el tema del ambiente laboral, creo que igual es súper ¿Ya? importante las buenas relaciones, quizás como un buen ambiente laboral o algo así. Ya, perfecto. Ojo, sugerencia Valentino, te sugiero ver el video del taller que realizamos, si mal no recuerdo, creo que fue el primero o el segundo sobre propuesta de valor. Míralo, porque te va a ayudar mucho a poder conectarte con esa respuesta, porque es Ya, importante. Cuando una compañía te plantea qué es lo que nos puede aportar fuera de los conocimientos académicos, lo que están pidiendo también es un alto grado de autoconocimiento. Por lo tanto, claro, tú podrías plantearme efectivamente, no, mira, yo puedo aportarte con un buen clima laboral. Y un consejo que aquí va para todo en relación a la entrevista, nunca tengo que tratar de dejar abierto una propuesta, o sea, una respuesta para poder hacer una contrapregunta. Porque yo podría decirte inmediatamente, perfecto, Valentina, ¿y de qué manera tú vas a ayudarme a mejorar el clima? Entonces, iniciamos una espiral de pregunta y contrapregunta que al final va a llegar un momento en que voy a quedar expuesto. Entonces, ojo y cuidado con las entrevistas porque de aquí se aplica lo que uno ha visto en televisión o lo que te cuentan de repente por ahí, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Entonces, hay entrevistadores que son súper relajados y estos temas como que no los complican, pero hay otros, como tú misma te diste cuenta, que la gente de recursos humanos es mucho más estructurada, pueden empezar a cada respuesta que tú des, devolvértelo en una pregunta y al final lo que uno puede cometer, lo que yo llamo sincericidio. O sea, hablar más de la cuenta y no hacerse consciente de lo que está respondiendo. Entonces, sugerencia, preparar ahí la respuesta un poco también de lo que vamos a conversar hoy día, porque eso te va a ayudar bastante para sentirte más seguro en los procesos. ¿Hoy día estás trabajando, no estás trabajando? no, me metí a estudiar de nuevo. Bien, genial, pues. Súper buena Estoy opción. haciendo una prosecución de estudio. Ah, perfecto, perfecto. ¿Prosecución en qué área? En ingeniería civil industrial. Bien, perfecto. No, mejorando el perfil. No, ningún problema, pero igual es importante que como ya tienes experiencia laboral, eso igual te va a dar un plus en tu currículum. Por lo tanto, recurre a esa historia y trata de reconectarte, de saber cuál es lo que tú puedes ofrecerle a una compañía fuera de lo académico, porque lo académico lo podemos aprender, lo técnico todo lo podemos aprender, pero el valor real que hoy día están tomando en las entrevistas los reclutadores es lo que está fuera de lo que está en lo técnico. Si yo Claro, reconociera, todos hemos escuchado hablar de las habilidades blandas y las habilidades duras. Lo duro es lo técnico. Eso se puede aprender, pero lo blando es lo que va a hacer la diferencia entre contratarte y no. Y lo blando yo lo puedo abrir de dos maneras. Las transversales, que son las habilidades blandas que van a calzar con la cultura de la universidad, y lo blando específico, que va directamente al rol que tú vas a desempeñar. Por lo tanto, es importante que todos vayan reconociendo desde una mirada al espejo bastante crítica, pero también cariñosa con uno mismo, cuáles son los aspectos que yo tengo que mejorar cuando estoy postulando un cargo y cómo esta postulación y estas palabras claves que aparecen en la descripción de cargo van a ayudarme a responder súper bien una entrevista. ¿De acuerdo? Así que bien, muchas gracias Valentina por compartir la experiencia, lo mismo a Hans porque me ayudaron súper a plantear el tema desde la entrada. ¿Ya? ¿Por qué es relevante que vamos conociendo todo esto? Porque obviamente como el tema de hoy son las entrevistas, tanto presenciales como virtuales, es súper importante que nosotros entendamos que la entrevista presencial o virtual en estricto rigor son entrevistas igual. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo tengo que estar preparado para poder enfrentar ambos tipos de entrevistas. ¿De acuerdo? Porque la estructura en ambos procesos es bastante similar.
lo que va a cambiar es cómo nosotros vamos a percibir la interacción. En una presencial estamos frente a la persona, ¿cierto? Frente al entrevistador o a los entrevistadores, ¿cierto? Y en una presencial vamos a tener las mismas características, la diferencia, o sea, y vamos a estar más cerca, por lo tanto la percepción de nuestra comunicación no verbal es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo los invito a que estén alerta a cada uno de los puntos que veamos y después vamos a ir haciendo las comparaciones para cuando tengamos que ver una presencial y una virtual. ¿De acuerdo? Y obviamente sigamos viendo cualquier duda que tengan, la vamos aclarando en el momento. Entonces, ¿cómo nos vamos preparando para este proceso de entrevista? ¿Cómo vamos buscando esas opciones? Bueno, lo principal y el paso inicial, ¿cierto? Es la preparación. O sea, no podemos ir a una entrevista sin habernos preparado. ¿De acuerdo? Esto es tabla del 1, si lo quisiéramos decir. ¿Ya? ¿Y en qué sentido? Yo sé que algunos cargos a veces no te indican la empresa, no te dan mucha información, no te la limitan y solamente aparece el nombre del cargo. Bueno, a pesar de que tengamos solamente esa información, igual yo puedo empezar a prepararme, puedo preparar mi discurso, este mismo tema que comentaba muy bien Valentina sobre las preguntas. Hay 6 o 7 preguntas que habitualmente se repiten en todas las entrevistas. Yo se las voy a dar en un ratito más para que ustedes las anoten y las vayan preparando, porque van a ser preguntas que sí o sí se las van a hacer. Entonces, si yo tengo claro que me van a preguntar, por ejemplo, cuáles son mis fortalezas y debilidades, debería tenerlas listas. Si me van a preguntar, por ejemplo, lo que le hicieron a Valentina, ¿qué es lo que tú puedes aportar a la empresa? Yo debería tenerla lista. O ¿cuál es tu propuesta de valor? O ¿qué es lo que tú ofreces a este negocio o compañía? Debo tenerlo listo. Por lo tanto, como son entrevistas que siguen una estructura, también nosotros podemos jugar a favor con esa estructura y prepararnos. ¿De acuerdo? ¿Qué aspectos debemos preparar? Y aquí lo vamos a ir viendo. Lo primero, en esta preparación hay que ser súper bien estructurado, confirmando la hora y cuántas personas se van a reunir. ¿Por qué? Porque puede pasar que hoy día, como estamos en un ambiente digital, podamos ser entrevistados incluso por personas que están fuera de Chile. Entonces, hay que tener coordinación y confirmación de los horarios. Me ha pasado varias veces que de repente, no sé, me dice alguien, ya, te vamos a entrevistar desde Perú, o te vamos a entrevistar desde Colombia o de Argentina, y hay diferencias horarias. Entonces también hay que considerar esas diferencias horarias como aspecto para confirmar, ¿cierto?, en qué momento se va a ejecutar la entrevista y cuántas personas se van a reunir. A veces hay información que te la entregan, a veces que no, pero lo básico aquí es confirmar la hora, ¿de acuerdo? Elegir muy bien el vestuario que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Esto es clave, porque obviamente estamos en una entrevista, por lo tanto yo debería prepararme para ella en lo que corresponda al vestuario, de la misma manera que si fuera una entrevista presencial. Por lo tanto, yo debo cuidar mi vestuario, debo cuidar mi presentación, porque es el primer contacto que voy a tener con la empresa que quiera reclutarme, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer una salvedad y a lo mejor en el proceso de verificación puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el código de vestimenta que utiliza la empresa? Yo lo puedo preguntar abiertamente cuando me están citando a entrevista. Oye, ¿cuál es el código de vestimenta? ¿Es formal? ¿Es informal de negocio? Etcétera. Y lo puedo dejar claro. ¿Para qué? Para no llegar y hacer un descalce cultural. Porque también la forma en la que te viste va a implicar qué tanto conocimiento tienes de la compañía. Parte de la investigación que yo debo hacer. Si no tengo información de la compañía, por lo menos hacer un calce cultural. Hay gente, y ustedes mismos lo han visto, en algunos casos el traje formal, ¿cierto? El terno o el traje está quedando un poco obsoleto, pero hay algunas compañías que igual lo siguen solicitando. Quizás algunas más estructuradas, muchas más conservadoras, pero hay otras que no. O sea, a Hans, por ejemplo, que fuera a trabajar a minería, que aparece ahí con su foto con chaleco geólogo y todo el equipamiento, probablemente en una primera etapa no le van a pedir un terno formal, porque en minería el terno prácticamente se ocupa para los matrimonios, para los bautizos o para los funerales, nada más. La minería tiene un terno o un traje formal distinto. Las empresas multinacionales tienen un código de vestimenta distinto. Si tengo dudas del código de vestimenta, miren la página web de la empresa, si tienen información. Ahí fíjense cómo se viste la gente, cómo aparece en la fotografía, eso te va a dar pautas. ¿De acuerdo? Y si no tengo información de la compañía,
bueno, me baso con lo que yo pueda tener y que sienta que para mí es más cómodo presentar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Perfecto. Si hay dudas, como les digo, micrófono o chat sin ningún problema. ¿Ya? También revisar su currículum. Esto es súper importante. Es su currículum, por lo tanto ustedes deberían saberlo de memoria. ¿De acuerdo? Yo sé que hoy día existe un montón de herramientas que lo permiten hacer de manera virtual, o puedes contratar a un periodista o un profesional que te lo haga sin ningún problema y efectivamente es súper válido. Pero ojo, es mi currículum, por lo tanto yo tengo que estar súper alineado que cada palabra que colocó el sistema o colocó el periodista que lo hizo o la persona que lo hizo está alineada conmigo y no existe un quiebre, por decirlo así. O sea, que cada palabra me representa. Y obviamente yo voy a usarlo como, ¿cierto?, excusa para abrir la conversación. Por ejemplo, si tuviste oportunidad de ver mi currículum, o qué aspecto te llamó la atención de mi currículum, o sobre qué tema quieres partir la conversación, etc. Pero debo tenerlo súper claro. ¿Ya? En una sesión anterior también ya hemos conversado sobre el currículum. Por lo tanto, es importante que la vayan revisando y tener muy bien trabajado que es su carta de presentación en la entrevista. ¿De acuerdo? Preparar sus historias de logro. También ya hemos conversado sobre los logros. Es súper importante que yo prepare las cosas buenas que yo he logrado en las compañías. Tenga o no tenga experiencia, porque ustedes me pueden decir, ya, pero no he trabajado nunca. Sí, pero tiene experiencia académica, lideraste equipos quizás al hacer trabajo, desempeñaste tus prácticas, tienes historial, por lo tanto, usa ese historial para poder trabajar los logros. Les sugiero una metodología que se llama START. Para los que no lo han hecho o no lo han visto, busquen en Google metodología START de logros y les va a aparecer mucha información que les va a permitir ayudar a estructurar toda esa información. ¿Qué significa STAR? Es la traducción al inglés, ¿cierto?, de situación, problemas, acciones y resultados. Eso es el método STAR, es un método transversalmente utilizado por todos los profesionales que hacemos asesorías de empleabilidad o empoderamiento profesional, como yo lo llamo mejor, y desde esa perspectiva encontramos los factores comunes que permiten que cada persona se diferencie, ¿de acuerdo? Porque en estricto rigor es ahí, a través de los logros, descubrimos las habilidades blandas específicas que nos permiten marcar diferencias, ¿de acuerdo? Y obviamente el tip siguiente, practicar, practicar y practicar, o sea, es fundamental, ¿de acuerdo? ¿Cómo les sugiero practicar? Primero, el computador. O sea, es súper fácil que a lo mejor yo abra una sesión, me grabe y pueda estar en el espacio como si me fuera a vestir, cómo se ve, ¿cierto? Y empezar a sentirme cómodo, por ejemplo, si lo estoy haciendo en virtual, a mirar la cámara. Porque un gran desafío es cómo miro la cámara. Yo la tendencia natural es mirar hacia el centro porque supuestamente en el centro tengo a la persona que me está hablando. Pero también tengo que tratar de buscar técnicas. Yo, por ejemplo, no sé si logran verlo, ocupo unos pines, ahí está, que tienen cara. Entonces, esos pines están puestos a la altura de la cámara, entonces yo siento que le estoy hablando a la carita. Entonces, de alguna manera, es más simpático que por lo menos tratar de ver la cámara y por lo menos la carita me orienta para saber que efectivamente tengo que mirar a los ojos del rostro. Y eso me hace que me pueda mirar a la cámara. ¿De acuerdo? Son tips, pueden poner una pegatina, lo que ustedes sientan que los representa mejor y que les ayuda de alguna manera a tratar de enfocarse en la cámara, porque obviamente yo sé que es un desafío en lo virtual hacerlo, ¿de acuerdo? Jorge me pregunta, ¿el fondo? Sí, lo vamos a ver unos minutos más, Jorge, pero es súper importante el fondo. Casi todas las herramientas te permiten editar el fondo, colocar un fondo personalizado. Hay algunas que son más simples que otras. Zoom tiene la desventaja que te pide un fondo verde para poder editarlo, porque si no te vuelves fantasmal, ¿cierto? En el fondo. Meet lo hace súper simple, lo cambia y prácticamente no se nota que es un fondo virtual. Lo mismo ocurre también con, ¿cuál es la otra herramienta importante? Teams, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es súper importante preocuparse del fondo, porque que a la larga no haya cosas que puedan distraer o causar desatención, o simplemente que tú te sientas más cómodo, porque también uno puede sentir que este es mi espacio, por lo tanto yo no quiero compartirlo, entonces quiero blindarlo,
¿de acuerdo? En mi caso personal, al contrario, para mí yo diseñé este espacio de esta manera que fuera así, entonces es importante también que uno vea qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que no quiere mostrar. Pero estoy de acuerdo contigo, Jorge, el fondo es parte de las preocupaciones. ¿Dudas hasta ahora con la preparación? Vamos, Impegui, ¿estamos sin dudas? ¿Estamos todos claros hasta ahora? ¿Sí? Parece que sí. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente punto, la entrevista. Porque ya nos preparamos, nos organizamos, nos sentimos mucho más seguros para poder dar esta entrevista, tanto presencial como virtual. Recuerden que lo que indiqué inicialmente, que los aspectos son utilizables en ambos tipos de entrevistas, ¿cierto? Obviamente la virtual tiene un desafío mayor porque estamos mirando una cámara y no estamos mirando a la persona que está al frente, como lo vemos en la fotografía, ¿de acuerdo? Y hoy día hay que limitar mucho más el contacto, por eso puse esta fotografía, porque uno de tendencia natural tiene a saludar, ¿cierto?, a la persona que está, pero obviamente que hoy día con todas las medidas de COVID, todos estos distanciamientos, todos estos procesos, probablemente van a ser a una distancia, probablemente va a haber una mampara de vidrio que los separe, por lo tanto va a haber un ambiente mucho más frío de lo que uno antes podía sentirse en una entrevista de manera mucho más cercana, incluso con la mascarilla, que obviamente implica otros desafíos, no solamente el poder escuchar a la otra persona, porque a veces molesta por volumen, por otros aspectos, como también poder comunicarse abiertamente a través de la entrevista sin la mascarilla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo los puntos que debemos considerar. Lo primero, ser puntual, ¿de acuerdo? Si voy a una entrevista presencial, de llegar por lo menos 10 minutos antes de lo indicado. ¿Por qué? Porque permite que estés tranquilo, no llegues corriendo, no llegues con el estrés de la locomoción o el medio de transporte que haya utilizado, por lo tanto permite que entre en un estado de calma para estar alerta a la entrevista. Si es virtual, conectarse unos minutos antes, y lo vamos a ver ahí también con unos tips, para que así yo pueda revisar que me escucho bien, me veo bien, ¿de acuerdo? El fondo se ve bien, según lo que yo quiero transmitir, por lo tanto, debo hacer esa preparación previa, pero no más allá de 5 o 10 minutos antes, porque probablemente no me van a dejar entrar, ¿de acuerdo? Entonces también yo tengo que estar, sí, preparado para estar mucho más tranquilo, ¿de acuerdo? Súper importante este segundo consejo. Relájense, respiren y sean ustedes mismos. ¿Por qué planteo este punto? Porque en general siempre uno siente que en una entrevista uno tiene que entrar en un formato en la cual yo tengo que agradar al otro y por lo tanto tengo que cambiar o transformar o maquillar mi manera de ser para que el otro se sienta más cómodo. No, aquí la regla principal es que sean ustedes mismos. ¿Por qué? Porque si yo trato de maquillar, trato de adaptarme a una empresa o a una cultura que no es mi 100% natural, créanme que en el mediano plazo les va a pasar la cuenta. O no se van a sentir cómodos, se van a desmotivar, o van a querer salir, o los van a sacar, que puede ser la peor situación. Por lo tanto, es súper importante que uno vaya siendo quien es al proceso de entrevista. Y si quedas, vas a quedar en algo que te hace bien, que te sientes cómodo, que te gusta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entrar a un espacio de relajación centrado en ti es súper importante. ¿De acuerdo? También la tercera parte, responder las preguntas con positividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay preguntas que son claves, ¿de acuerdo? Y son importantísimas para poder trabajar en ellas. Y ahora les voy a dar algunas de esas preguntas para que ustedes las vayan preparando. ¿Ya? Hans me dice, ¿cómo diferenciamos el ser uno mismo con el sincericidio? Hans, manteniendo políticamente correcto tu discurso, entendiendo que estás en un contexto de entrevista y que también ninguna respuesta de la que vas a dar va a dejar un espacio abierto para una contrapregunta. Eso es lo clave para diferenciar del sincericidio, porque el sincericidio es entrar en una ruleta rusa donde tú respondes y le dejas el espacio para una contrapregunta y así empezamos en esa espiral. Si yo doy una respuesta que responde, valga la redundancia, a una pregunta en particular y cierro el tema, no voy a dar el espacio
para entrar en esta espiral del sincericidio. ¿De acuerdo? Pero siendo tú mismo. Si estás cómodo, sonreír, efectivamente hablar en positivo, sentir que estás cómodo, porque también va a pasar entrevistas en que no te vas a sentir cómodo, y eso también te está diciendo algo. Hay compañías donde uno va al proceso de postulación y ni siquiera la persona que está al frente cuando estás en presencial te recibe bien. Entonces eso también te está hablando un poco de la cultura. Entonces no se compliquen por eso. Sean ustedes. Y si se sienten cómodos, es el lugar. Si no se sienten cómodos, tomen alerta a eso. El proceso de entrevista es muy similar cuando uno está en una relación de pareja o está iniciando una relación de pareja. ¿En qué sentido? Cuando tú estás cómodo con una persona siendo tú mismo, tú te sientes que esa persona puede tener proyección, pero también pasa que hay ciertas características que te empiezan a incomodar. Bueno, es porque también ahí tú estás haciendo un calce. Pasa exactamente lo mismo con la entrevista. Van a haber procesos en los cuales te vas a sentir muy cómodo, otros que van a hacer un calce, y definitivamente van a haber otros que tú vas a sentir que no hay espacio de negociación y por lo tanto una de las dos partes tiene que distanciarse. Es lo mismo que pasa en un proceso de entrevista. José me pregunta, ¿qué hacer si no hay feeling con la persona que te está entrevistando? Simple, terminar el proceso de entrevista y ver cómo te va. Porque, ojo, a veces los entrevistadores están desempeñando un papel. ¿A qué me refiero con desempeñar un papel? Por ejemplo, está el tipo de entrevistador cara de póker, que puntualmente va a ser pesado contigo para que efectivamente entender si tú puedes trabajar en esa cultura, o exigente. Entonces también tú vas a entender, yo quiero trabajar en este tipo de compañía. Es como cuando de repente en los procesos te preguntan, ¿usted trabaja bajo presión? Chuta, mi pregunta personal, si postulo ese cargo, ¿yo estoy dispuesto a trabajar bajo presión? Si te sientes cómodo, bien, pero también hay gente que no se siente cómodo trabajando bajo presión, y eso también es una regla personal, ¿ya? Por lo tanto, si no sientes que no hay feeling con la persona, deja que termine el proceso y ve cómo termina, ¿de acuerdo? Bien. Aclaradas sus dudas, sigamos entonces con el siguiente punto. Responda a las preguntas, ¿cierto?, con positividad. ¿A qué me refiero con esto? Que es súper importante que yo transmita seguridad, conocimiento, autoconocimiento en las preguntas, transmitiendo que efectivamente yo domino el tema que yo estoy planteando. ¿De acuerdo? Hay ciertas preguntas que son principalmente habituales dentro de un proceso de entrevista, y esa quiero que efectivamente ustedes las vayan apuntando o anotando, y algunas de las preguntas se las voy a anotar en el chat para que ustedes las puedan copiar y guardar, ¿de acuerdo? La primera pregunta, que es parte de cualquier proceso y con que habitualmente se abre la entrevista, es cuéntame algo de ti, ¿de acuerdo? Es la primera, es como cuando parten todos los procesos para conocerte un poco. Por lo tanto, es súper importante que yo tenga planteada una breve reseña de mí mismo para que me conozcan, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta, ahí se las voy poniendo en el chat. La siguiente pregunta, ¿cierto?, está directamente ligada con tus fortalezas, ¿cierto?, y debilidades, ¿de acuerdo? Y debilidades. Entonces también es importante que ustedes las vayan apuntando, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes las tengan. Nosotros igual les vamos a enviar después el PPT donde aparece todo el contenido, pero en particular quiero que anoten o vayan anotando estas preguntas que van a ir apareciendo, porque son parte del proceso, ¿de acuerdo? Una tercera pregunta que va a salir sí o sí es tu proyección. ¿Cómo te proyectas en lo profesional? ¿Quieres seguir estudiando? Como comentó Valentina, ¿no quieres seguir estudiando? ¿Dónde quieres especializarte? Etcétera. ¿De acuerdo? Paula pregunta, ¿qué era lo que había que estar preparado sobre la primera pregunta? Justo se me cortó. Cuéntame algo de ti, preparar un discurso, que tú tengas una lectura, un texto que te presente, idealmente que cuente tu historia profesional, no personal, siempre profesional, porque es lo que quieren conocer. Luego, si te lo preguntan, tú vas a lo personal, pero es contar una reseña de ti. Mira, soy ingeniera, tengo tantos años de experiencia, he desempeñado tales funciones, o si no tengo experiencia, mira, soy ingeniera, no tengo experiencia,
mis prácticas las he desarrollado en esta área y mis habilidades blandas o personales son estas. Simple, ¿de acuerdo? Pero es importante que exista, ¿de acuerdo? Otro punto que también les pueden preguntar es sobre las motivaciones del cargo. Por ejemplo, ¿qué te motiva el trabajar en esta empresa? Luis, Dígame. Javiera Barra levantó la manito Ah, en la perfecto. pregunta anterior, quizás la pregunta está relacionada con lo que mencionaste. ¿Ya, Javiera? Cuéntanos un poco, si quieres puedes habilitar tu micrófono. No, la levanté sin querer, disculpa. Ah, Ah, perfecto. Ya, ni un problema. Perfecto. Entonces, continuando con las motivaciones, ¿qué te motiva? Ojo, esta parte tiene como dos preguntas, que es la que viene ahora. Una es las motivaciones y otra es ¿por qué debería elegirte a ti? ¿Ya? ¿O por qué debería contratarte? ¿Cierto? Son esas dos versiones y tienen formas de responder distintas. ¿Por qué? Cuando hablo de motivaciones, yo estoy hablando de mí. ¿Qué me motiva? Me motiva, no sé, que me gusta la compañía, que es una empresa donde, no sé, tiene un buen clima laboral porque está dentro del Great Place to Work, tiene desarrollo de carrera, puedo irme a trabajar fuera de Chile en 9 años más. Lo que a ti en lo personal te motiva a estar en esa organización, el hambre, que lo llamamos algunas veces. Mientras que la 5, ¿por qué debería contratarte?, está directamente relacionada a los argumentos de por qué tú calzas con ese cargo. ¿Ya? No, mira, yo considero que deberías contratarme porque tengo la formación académica para el cargo, ya he desempeñado en mi práctica o en algunas funciones lo que tú estás buscando, conozco un poco las tareas que debo desempeñar, es más técnica ligada al rol. Por lo tanto, ojo, porque en estas dos preguntas uno tiende a confundirse, porque son contextos muy similares. ¿Qué te motiva con el cargo y por qué debería contratarte? Pero tienen focos y trasfondos distintos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas 5 preguntas son las que habitualmente ustedes deberían tener sí o sí preparadas, porque en la habitualidad son preguntas que pueden aparecer dentro del proceso. Así que les sugiero anotarlas, prepararlas y armar sus propias respuestas para ellas, ¿de acuerdo? Desde ahí siempre es súper importante con el punto siguiente que dice confiar en su intuición. La guata habla. Tal como lo plantearon recién, y lo voy a ver en el chat, José dijo, si no hay feeling, la guata te habló, la guata te dijo, ¿sabes qué? Aquí no es. Y a veces uno insiste, 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 y al final termina pasando la cuenta. Si la guata habla, háganle caso. Si la guata te dice, dale nomás, sé tú, juega con eso. Manteniendo, obviamente, los parámetros de comunicación y de respeto, porque estamos en el contexto de una entrevista. ¿De acuerdo? No olviden nunca eso. ¿Ya? Sientan que si no estamos en virtual, donde tenemos la cámara al frente, pensemos en presencial que siempre estamos siendo observados por un ojo inquisidor, por decirlo de alguna manera, y que está evaluando nuestra comunicación. Por lo tanto, siempre tenemos que velar, ser nosotros, pero manteniendo los parámetros del proceso de entrevista. ¿De acuerdo? Siempre mantener el contacto visual, siempre sonreír. Por eso yo les digo que usar, en este caso, como yo uso este pin para la cámara, permite estar mirando a los ojos, permite estar haciendo mayor conexión que estar mirando a la pantalla, que es algo natural que uno tiende a centrarse cuando está en entrevistas virtuales. ¿De acuerdo? También un punto importante es yo preparar preguntas. O sea, sí o sí, en toda entrevista va a haber un proceso en que el entrevistador te va a decir, ¿tienes alguna pregunta? Y obviamente mi respuesta no puede ser, no, no tengo ninguna, me quedó todo claro. Es imposible que en tan poco tiempo les haya quedado todo claro. Por lo tanto, preparen sus preguntas. ¿Cuáles preguntas podrían ser? Por ejemplo, ligada al cargo, no sé, ¿cuál sería, por ejemplo, un día normal de trabajo para ese rol o para el cargo que voy a desempeñar? O, por ejemplo, para conocer la compañía. ¿Cuál es la cultura que tiene la compañía? ¿Me podrías describir un poco la cultura de la compañía? ¿De acuerdo? No necesitan hacer 10 preguntas, basta con 2 o 3, pero que se note que hubo una preocupación, que se note que hubo una preparación para poder llegar a ese momento de la entrevista. ¿De acuerdo? Y obviamente mostrar entusiasmo, que a la larga estoy en una oportunidad, me encantaría trabajar acá,
sea, es como lo que hizo Hans, o sea, a todos nos encantaría entrar a Codelco, claro, a trabajar, pero ya él dio un primer paso, ya lo conocen. Por lo tanto, entiendo cómo es la cultura, probablemente me tocó viajar a Faena, entender otros contextos. Entonces ya me dando un plus, digo, a mi currículum que va a jugar a favor, ¿de acuerdo? Agradecer el espacio de entrevista que me están dando y obviamente siempre es bueno que en la conversación dejemos claro cómo seguimos, en el sentido, como pregunta adicional, que yo pueda preguntar, oye, ¿y cómo sigue este proceso? No, mira, vienen 2 entrevistas más y luego de eso se cierra el proceso. ¿O cuánto va a durar el proceso? Mira, luego de estas 2 entrevistas, falta que pasemos por esta etapa, por lo tanto, no sé, en un mes aproximadamente vamos a tener claro quiénes son las personas o quién es la persona seleccionado o seleccionada. Entonces es importante que yo tome el control y me muestre empoderado, ¿de acuerdo? Paula me pregunta, en algunos artículos mencionaban que no era muy bueno sonreír mucho, ¿eso lo aplican de verdad o depende del cargo? Siéntete tú, o sea, es súper importante que hoy día van a encontrar mucha información de expertos que te dicen, mira la cámara, sé serio, no sonrían, no muevan, no, sean ustedes, porque yo voy a contratar a una persona, no voy a contratar a un robot, si quiero contratar a un robot lo fabrico. Entonces tengo que buscar la oportunidad de sentirte cómodo. Por lo tanto, busca los parámetros de los artículos que a ti te sirvan, busca las cosas que, desecha, mejor dicho, las cosas que sientes que no van conectadas contigo y desde ahí plantéate tu entrevista. Pero la regla principal es ser tú mismo. ¿De acuerdo? Paula me pregunta, Paula Ayala, si las etapas y fechas ya están claras, ¿es necesario volver a preguntar? Para nada. Si ya está claro el proceso, está calendarizado, tienen súper bien definidos los pasos a seguir, no es necesario preguntarlo. Simplemente yo me baso aquí en una estructura genérica que efectivamente se puede ir adaptando según el proceso que ustedes están viviendo. ¿De acuerdo? Valentina me pregunta, hola, no me quedó muy claro el último punto de define los siguientes pasos a realizar. Me refiero, Valentina, en que en cada proceso de entrevista hay un calendario de secuencia, el cual dicen, primera semana entrevistamos los candidatos, segunda semana se envían los test a evaluación, tercera semana entrevista a los psicotécnicos, dependiendo de la estructura de la compañía, cuarta semana entrevista al jefe directo y así sucesivamente. Por lo tanto, a eso me refiero con los pasos a seguir, que tú tengas una referencia del parámetro de tiempo que va a llevar el proceso en sí. ¿De acuerdo? Porque siempre te dicen, oh no, mira, este proceso va a durar un mes. Desde la experiencia, nunca se cumplen los plazos, nunca. Por lo tanto, si alguien te dice un mes, nunca va a ser un mes, comúnmente va a ser el doble. Porque los tiempos son relativos. Pueden cambiar las condiciones, día en pandemia podemos estar trabajando, o en cuarentena podemos estar trabajando, ¿cierto?, en presencial 2 días a la semana y de repente nos fuimos toda pandemia y eso retrasó todos los procesos porque le dimos prioridad a otras cosas. Entonces los tiempos siempre en las entrevistas van a ser relativos, ¿de acuerdo? Entonces también yo puedo poner un control o una respuesta, pero siempre tengo que tener esa referencia, ¿de acuerdo? José me pregunta, ya, ¿cómo podemos enfrentar entrevistas o procesos en general a través de plataformas? Disculpen, como Aira. ¿Han escuchado hablar de Aira, como lo plantea José? Bueno, Aira es un emprendimiento chileno, una startup chilena, que hace procesos de reclutamiento masivo a través de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, crearon un software que a través de la cámara puede hacerte preguntas y hacer, por ejemplo, uno de los procesos de Aira, escaneo facial y ver cuánto de tus preguntas son verdad, son mentiras, estás relajado, estás tenso, y entrega un gráfico que permite evaluar como también test psicológicos parametrizados y preguntas estructuradas. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo te sugiero para poder enfrentar entrevistas generalmente con estas plataformas? Que Aira es una de las más conocidas en Chile, pero créanme que van a aparecer muchas más. Sé tú, plantea tus preguntas tal como le plantearías a una persona normal, responde lo que tengas que responder en los tests en línea, lo que primero que se te ponga a la mente, y desde ahí da tu respuesta. Si pasaste, esa empresa o esa cultura es para ti. Si no pasaste, no era para ti y vamos por la siguiente. Paula me pregunta sobre, mira, esa plataforma no la había escuchado, la voy a anotar, porque en mi radar yo tenía solamente a Aira. Voy a revisar esa que tú me estás indicando, Paula. Ah, perfecta, la usa Anglo, ya. Voy a hablar ahí con algunos contactos que tengo en Anglo. Puede ser que sea similar a Aira, no la conozco, pero voy a hacer la investigación para tener una
una información más de ella. Pero si son plataformas en general, van a usar la misma estructura, quizás no la misma metodología, pero el resultado que esperamos es el mismo. Hacer un gran prefiltro de procesos de candidatos de manera masiva para después llegar a los procesos particulares con entrevistas individuales mucho más focalizados, más simples. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta que para grandes compañías, porque tanto Aira ocupan estos procesos para empresas grandes, por ejemplo, lo ocupa Cencosud, lo ocupa Walmart, Falabella. ¿Por qué? Porque para un proceso de ellos no postulan 4 o 5 personas, pueden postular 100, 200. Entonces, imagínense la persona en selección atrás revisando 100 o 200 currículos. Entonces, a ese tipo de procesos le han puesto inteligencia artificial. Ojo, esto en Chile es nuevo, pero a nivel mundial ya se llevan usando las tecnologías de inteligencia artificial que permiten simplificar los procesos de selección. Hay algo que se conoce como ATS, que son las siglas de los software que se utilizan para, por ejemplo, filtrar los currículums. Cuando uno postula a plataformas, ya no es una persona en la habitualidad quien lee el currículum, sino que es un bot que aplica estas técnicas de ATS, que extrae palabras que calzan con el rol, y según eso van a efectivamente a pasar a una siguiente etapa. Por eso es súper importante que cuando ustedes vayan a postular, adapten el currículum en la medida de lo posible con el cargo que postulen. ¿De acuerdo? Espero haber respondido claramente a las preguntas tanto de José como de Paula. Voy a quedarme con la tarea, Paula, de investigar un poco en qué consiste esta plataforma que usa Angulo. ¿De acuerdo? ¿Más dudas hasta ahora de la entrevista en sí? Sí, yo tengo una duda. ¿Quién habla? No tengo el nombre aquí. Felipe Beltrán. Felipe, perfecto. Hola, Felipe, cuéntame. Mi pregunta es, yo como candidato, como una persona que está postulando a una empresa, ¿cómo puedo diferenciar en que una entrevista ha sido efectuada de buena forma y de mala forma? Ya, súper buena pregunta. En estricto rigor, tú nunca vas a tener un feedback directo, a menos que el mismo entrevistador te lo dé, si fue una buena o mala entrevista. Lo único que tú puedes usar como parámetro es tu propia sensación y evaluación del proceso. Y ese es el punto que yo voy a continuación. ¿En qué sentido? Aquí está. Que después de la entrevista yo tengo que sentarme en calma y hacer mi propia autoevaluación y empezar efectivamente a decir, ok, ¿cuáles son los aspectos que hice bien de esta entrevista? Por ejemplo, ¿qué preguntas respondí bien según mi propia evaluación? ¿Y qué puedo decir? No sé, la respondí rápida, seguro, con una respuesta sólida y con argumento. Perfecto. ¿Qué preguntas me sorprendieron? Porque también puede pasar que, por ejemplo, como lo planteó Valentina hace un rato atrás, había una pregunta que yo no me esperaba y me descolocó. Perfecto. ¿Cuál es mi trabajo entonces con esta pregunta que me descolocó? Bueno, asumirla como un nuevo parte de mi pool de entrevista, anotarla y preparar la respuesta, porque si en esta etapa o en otro proceso me la vuelven a preguntar, tener la pregunta preparada, valga la respuesta preparada, ¿de acuerdo? También hacer un seguimiento, tal como les comentaba hace un rato atrás. Si me dijeron que este proceso va a durar, no sé, un mes, perfecto. Cumplido el mes una semana, el mes 2 semanas, puedo mandar un correíto para saber cómo va avanzando. Nunca cuando se cumple el plazo exacto, porque el plazo exacto nunca se va a cumplir. ¿De acuerdo? Más ahora con todo el contexto de pandemia. ¿De acuerdo? Investigar aspectos adicionales. Por ejemplo, no sé, hubo información que apareció de la compañía en las últimas 2 semanas, después de mi entrevista. ¿Cómo eso me impacta? ¿Me beneficia? ¿No me afecta? Etcétera. ¿De acuerdo? Y según ahí, si hay un seguimiento, debo hacerlo según lo acordados. ¿A qué me refiero con esto? Acordé hacer un seguimiento por correo, por WhatsApp o una llamada. Por lo tanto, respondiendo ahí a tu pregunta, Felipe, esta es como la única pauta en la cual yo podría evaluar si una entrevista fue buena o mala, según mi propia percepción y según la calidad y la solidez de las respuestas que yo di en el proceso. ¿Respondí tu pregunta? Sí, ahí me quedó mucho más claro. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta en base también al después de la entrevista o lo que hemos conversado hasta ahora? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces según lo conversado. Ya.
Entonces, ya hemos revisado la parte inicial, ¿cierto? La entrevista misma y ahora el post-entrevista. Entonces, ¿qué debemos estar súper claros? En tanto en la entrevista presencial como en la entrevista virtual, ambos, ustedes como entrevistados, como el entrevistador, tenemos objetivos, ¿de acuerdo? Paula me pregunta si yo puedo pedir feedback al reclutador. Sí, lo puedes pedir sin ningún problema. Y tal como tú lo dices, es resolución del reclutador si te lo da o no te lo da. En algunos casos te lo dan. Te dicen, mira, te sugiero trabajar más esta parte, esta respuesta quedó más o menos inconclusa. Te lo dicen. Pero hay otros que no te lo dicen. Es parte del proceso. Ahí tú tienes que aceptar lo que te plantea el reclutador. Si te lo da, genial. Si no te lo da, genial también. Es parte de la conversación. Pero sí puedes pedirlo sin ningún problema. Siempre manteniendo, obviamente, las reglas de respeto y de información que uno está pidiendo en el proceso. ¿De acuerdo? De nada. Entonces, y ligado con lo mismo, yo tengo que tener súper claro lo que yo quiero obtener de la entrevista como entrevistado y lo que el entrevistador va a querer obtener de mí. Y esto es súper importante que ustedes lo conozcan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con los primeros puntos. ¿Qué es lo que el entrevistador va a buscar de ustedes? Primero, que puedan hacer el trabajo al cual están postulando. ¿Ya? Y el poder comúnmente va a estar pauteado porque si yo lo he hecho antes, o tiene experiencia en algo similar, o lo conoce. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Su trabajo encaja, o mejor dicho, su estilo y estas características de la persona encaja con la cultura de la empresa. Como les comentaba anteriormente, las compañías tienen personalidad. Entonces también uno se pregunta, ¿esta persona va a encajar con esta persona, con la personalidad de la empresa? Aquí son todos mucho más parcos, más estructurados. Esta persona es mucho más alegre, a lo mejor va a romper el esquema, o al contrario, aquí son mucho más alegres, acá es más parco. Puede que efectivamente choque con algunas personas dentro de la cultura, o al contrario, calce mejor. Por eso también es un punto que va a evaluar el entrevistador. Y el tercer punto, que ya más persona a persona, es efectivamente podemos hacer el trabajo juntos, nos sentimos cercanos, sentimos que hubo una comunidad, una comunicación fluida, abierta entre los dos, definitivamente sentimos que va a haber un choque constante, como por ejemplo lo que plantearon hace un rato atrás, que uno sentía que no había feeling con el entrevistador. Ya nos caímos en ese tercer punto, por lo tanto probablemente no va a haber parte de reclutamiento en ese proceso porque no hay feeling. Entonces también es importante considerar que el feeling o el fiato es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué otros puntos debo considerar también ahora yo como entrevistado? Ay, sí. Si lo que estoy buscando hace match con lo que yo tengo de habilidades técnicas o blandas, si efectivamente mi experiencia, mis conocimientos, mis competencias, ¿cierto? Calzan con lo que ellos quieren buscar y yo me siento efectivamente hábil para poder hacer esa función. ¿De acuerdo? Me gusta el ambiente, no sé, es que entré al lugar y me encantó la energía, había gente sonriendo, los colores de la oficina transmiten motivación, me sentí cómodo, como también hay otros lugares donde uno entra, hoy las paredes son de madera, enchapadas, los cuadros son al óleo, toda la gente con corbata, había música antigua, entonces inmediatamente uno siente más feeling o menos feeling con cierto tipo de ambiente, eso es parte también de lo que uno evalúa. ¿De acuerdo? Y obviamente, si me gustaría trabajar con esta persona que tengo al frente. ¿Nos sentimos cómodos, nos reímos, nos sentimos cercanos o no? Ya, qué buena pregunta. Paula me dice, ¿cómo puedo saber si me gusta el ambiente laboral en la entrevista online? Claro, es súper buena pregunta porque no hay una percepción. Bueno, puedes preguntar un poco, oye, ¿me podrías contar un poco cómo es el ambiente dentro de la organización, cómo es un día normal de trabajo? Eso te va contando un poco también cómo es el clima. Obviamente, en pandemia, muchas de estas reglas se están aplicando, pero también están como en las noticias en desarrollo, porque obviamente piensa que
entramos en un proceso donde yo tenía una oficina, tenía un espacio donde interactuábamos todos, y hoy día a lo mejor las empresas están tomando la decisión, como algunas lo están haciendo, en que vamos a eliminar la infraestructura, nos vamos a ir a un cowork donde vamos a trabajar 2, 3 veces por semana, o al contrario, hay empresas, por ejemplo, como Walmart, que están dando la libertad a sus trabajadores de que no vuelvan a la oficina y trabajen si quieren siempre desde su casa. Entonces, este es tu espacio. Entonces, tú no necesitas conocer el lugar físico para sentir el ambiente, porque este es tu lugar. Entonces, lo que necesitas conocer es a las otras personas que van a interactuar contigo. Entonces, a lo mejor ahí la pregunta podría ser, oye, ¿me podrías contar un poco cómo es el resto del equipo de trabajo, etcétera, para saber si efectivamente en base a la información que te dan, yo me voy a sentir cómodo con ellos? Es súper importante estar alerta a estos ajustes porque son parte también de la nueva dinámica que vamos a tener que enfrentar. Porque a lo mejor mi rol, como le ha pasado a mucha gente que ha entrado a trabajar en esta etapa de pandemia, nunca he interactuado físicamente con el equipo. Siempre lo he hecho a través de una cámara. Por lo tanto, conozco de ellos o de ellas el espacio que tenemos de interacción mediante la cámara, que puede ser 1 hora, 2 horas a la semana y nada más. No así en un espacio físico donde interactuabas el día completo, indirectamente si estuvieras en una reunión o no. Por lo tanto, también uno tiene que entender que estos marcos están en una constante mutación para entender cómo va a ser esta nueva realidad. Pero lo principal es que lo que tú sientas. Si tú te sientes cómodo con las personas que están interactuando a través de la cámara, dale. No te cuestiones tanto. ¿De acuerdo? Y obviamente el punto tercero, si me va a gustar trabajar con esta jefatura, sentimos que hay fiato, hay confianza, nos reímos, o por lo menos sentimos que hay una confianza que permite hablar claramente. Eso también es súper importante que yo lo considere. Bien, esto es súper importante, estos objetivos que les queden claros, porque son parte de la conversación que uno tiene con el entrevistador y permite pautearlo. Si efectivamente vamos a tener un match entre los dos, usando un término mucho más juvenil y coloquial. ¿Hacemos match o no hacemos match? ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Comentarios? ¿Tampoco? ¿Reclamos al menos? Yo ¿Reclamo? tengo una... No reclamo. Ah, ya. Más bien una duda, no sé si va en este punto al menos de la presentación, pero Dale nomás. en lo personal tengo un tema respecto de salud mental. ¿Ya? Tuve una depre y hace un tiempo, entonces me cabe como de una duda si es que yo mencionarlo en una entrevista laboral me es beneficioso o perjudicial, porque hay Ya. veces que se busca, entonces no sabría, por ejemplo, si tomarlo como una herramienta o no, o omitirlo de frente. O sea, si tú me preguntas a mí, primero, si hoy día no estás en esa instancia, lo omitiría. Ya, perfecto. Porque puedes jugar más en contra. Ojo, aunque tú te sientas bien o estés tranquilo, pero piensa en lo que el otro te va a decir. Es como si yo les dijera, chicos, sabes que hoy día, bueno, no les quería contar, pero yo estoy en tratamiento psiquiátrico. Estoy tomando pastillas todos los días. Entonces, ¿qué es lo que se te viene primero a la mente? No sé, ¿Fija? ya de partida como que hay algo diferente al resto. ¿Te fijas? Entonces, y a lo mejor tú puedes estar súper bien, andáis súper energizado, las pastillas te mantienen impecable y todo lo demás, que hoy día, ojo, es un tema que ha afectado mucho la pandemia, la salud mental de las personas, y lo comentaron también el otro día a través del Ministerio de Salud con el programa, ¿cómo se llama? Salud mental, algo así. Sanamente, que a la larga puedes tener entrevistas con psicólogos del Ministerio de Salud sin costo, pero porque efectivamente todo este tema del encierro, el entrar y salir, el no poder compartir con tu familia, con tus seres queridos, ha afectado fuertemente la salud mental de los adultos. Imagínense los niños que no pueden interactuar con el colegio. Entonces, hoy día es un tema que hay que enfrentar, pero obviamente yo lo quiero, si lo veo como empresa, mantener lo más lejano posible. Y lamentablemente jugamos con los prejuicios. Tal como tú lo dijiste, Hans, recién, si yo lo comento abiertamente, la persona puede empezar a pasarse una película, que somos geniales para pasarnos películas, y prácticamente decirte, oye, pero si Hans está en tratamiento psiquiátrico, no sé,
estoy suponiendo, y está tomando medicamentos, él no puede manejar un camión. Y a lo mejor tú estás súper habilitado y no tenés problema, pero ya la persona se pasó el prejuicio y te limitó las posibilidades sin ni siquiera tú haberlo dicho, solamente haber hecho el comentario, pero la persona se fue al peor de los escenarios. Por lo tanto, si es algo que hoy día no te está ocurriendo, no lo comentes. Y si te está ocurriendo, tampoco lo comentes. Entiendo, gracias. A menos que sea obvio, o sea, que, no sé, tengo una conversación y a los 5 minutos me ponga a llorar. Entonces ahí ni siquiera hay que buscar pega, primero hay que lograr un equilibrio emocional y luego, ¿cierto?, empezar a buscar trabajo, porque se notan esos desequilibrios inmediatamente en un proceso. ¿Respondí tu pregunta, Hans? Sí, sí. Muchas gracias. Perfecto. Genial. Entonces, si ahora nos focalizamos mucho más en la entrevista virtual, yo les voy a dar aquí algunos tips y consejos que siempre es bueno preparar para estos procesos. Lo primero, ¿cierto? Y aquí están, prueben la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? ¿Está funcionando bien en internet? Por ejemplo, nos pasó a nosotros, antes de iniciar este café, me dijeron que yo me veía pegado, que se me pegaba. Tuve que reingresar al café para ver si no teníamos fluidez o no se nos pegaba la conexión. Hoy día es pan de cada día, que la conexión se caiga o quede ininterrumpida. Entonces siempre es importante mantener vínculos en paralelo, el WhatsApp de la persona para decir que si se cae la conexión, levantarla en unos minutos más o reagendar. Pero si no ocurre eso, yo debo probarla antes. Probar que el internet esté bien, probar que el software de videoconferencia, Zoom, Teams o Meeting, esté funcionando bien. Ojo, que mi computador esté con batería, porque ustedes dicen, chuta, pero ya lo conecto, y en medio de la reunión te suena la alarmita de la batería o del cargador y salís corriendo a buscar el cargador. O ya te desconectó porque no sabéis si te va a alcanzar a durar toda la entrevista. No se preocupen de ese tema. Cárguenlo antes o enchúfenlo, manténganlo conectado. Lo mismo ocurre con los teléfonos. Si estoy en una entrevista, ojo, nunca, como sugerencia, en la medida de lo posible, usen el teléfono para una entrevista. ¿Por qué? Porque tienen un tema de tamaño, ver las letras, la conversación, etcétera. Yo sugiero idealmente en la medida de lo posible o una tablet o un computador, ¿de acuerdo? Y probar que todos los software funcionen bien, que si no no escuchan, ponerse los audífonos, etc. Bien. Siguiente punto, que el fondo sea ojalá lo más profesional y no desordenado. Me ha pasado en algunas entrevistas que la persona no cuida el fondo y de fondo tengo, no sé, el closet con toda la ropa desordenada, etcétera. Yo sé que no todos tenemos un espacio para poder tener video reuniones, una oficina o un espacio apartado. Si lo tienen, úsenlo. Si no lo tienen, pueden hacerlo en un espacio que puede ser su propio dormitorio, pero traten de cuidarlo. Si no quiero que se vea, usen alguno de los fondos. Por ejemplo, como dice Paula, difuminar el fondo es súper recomendable, que a la larga tú quieres darle la privacidad del espacio y quieres sentirte cómoda. Porque también a ti en lo personal, mostrar ese espacio que es tu closet, tu espacio personal, te incomoda. Entonces, úsalo. Lo más simple es lo que tú dices, Paula, difuminarlo. Si no, puedes colocar un fondo. Ojo, un fondo, también no voy a poner un fondo psicodélico que al final distraiga. No. Usen fondos que puede ser difuminarlo, puede ser también hay unos fondos como si fuera un cowork o si fuera una oficina. Usen eso. ¿De acuerdo? Pero que a la larga vaya más adecuado a un contexto de entrevista, no me vayan a poner un fondo de la playa. ¿De acuerdo? A menos que el entrevistador me dé la pauta. Me ha pasado con algunas entrevistas, principalmente en empresas multinacionales, donde el entrevistador está súper relajado. ¿Por qué? Porque me toca un entrevistador que no está en Chile, está en Timbuktu y rompe los esquemas. Es parte del proceso, pero la pauta la tienen que dar ellos, no uno. ¿De acuerdo? Siguiente punto, apropiado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Como lo conversamos antes, tengo que hacer calce con la cultura de la empresa y obviamente considerar lo que voy a estar alineado con el entorno y con la persona. Por lo tanto, debo mostrarme cercano, debo preocuparme de mi imagen. Si no es formal, por lo menos casual, que se note que hubo una preocupación en el vestuario, ¿de acuerdo? Que me preocupé para ese proceso en particular, ¿verdad? Agradable, siempre como les digo, mirar a la cámara. Yo uso este monito que tengo puesto ahí que me permite mirar a la cámara, pero si no lo puedo hacer, tratar de buscar la forma de tratar de mirar a la cámara para que la persona se sienta que la estoy mirando a la cara y no estoy mirando la pantalla. Es algo natural.
¿de acuerdo? Pero tiende a ocurrir de esa manera. Por lo tanto, tratar de conectarme de la manera más cercana, más humana posible a través del computador es lo que buscamos idealmente, ¿de acuerdo? Y obviamente tratar de evitar cualquier distracción en el entorno. Los que han estado en otros cafés conmigo se dan cuenta que yo tengo mascota, entonces, claro, obviamente mis mascotas a esta hora les toca el paseo de la mañana, entonces empiezan a ladrar, a interactuar conmigo, entonces hay que hacer, bueno, dejar a los perritos afuera para que no distraigan, o si puedo poner un letrerito que diga reunión en curso para los niños, obviamente para los perros no lo entienden, mantenerlo alejado y tratar de evitar cualquier ruido que me distraiga. Por ejemplo, el celular. El celular, yo si se fijan, yo le pongo un reloj de alguna manera porque eso me permite bloquear la llamada o cualquier cosa que no me distraiga una llamada, no me distraiga un WhatsApp, no me distraiga un mensaje, sino que lo único que tenga ahí es en este caso este reloj que me permite contar el tiempo con el cual estoy trabajando. Cada uno use su método, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes se focalicen en que si voy a estar 20, 30, 40 minutos en una entrevista, yo esté con toda mi atención puesta en ese espacio, ¿de acuerdo? Porque si no, de repente una llamada me distrajo, no puse atención al entrevistador, no di la respuesta que debía dar, implicó que puedo haber quedado fuera del proceso. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo atención. Yo sé que hoy día las fuentes de distracción son altísimas, más estando en la casa, no tienes solamente el celular, no tienes solamente el computador, tienes las mascotas, tienes el envío que te llegó, suena el timbre, un montón de cosas que van a interactuar. En la medida de lo posible, tratar que ese espacio, en ese momento en particular, ¿cierto?, estén protegidos. Si ocurre algo, que por ejemplo, no sé, en mi caso, los perros se pongan a ladrar, que me ha pasado en reuniones, bueno, es parte y pido disculpas. Oye, mira, está llegando el envío, por eso los perros están ladrando, te pido disculpas y distraen. No, si también uno tiene que ser un poco más comprensivo. Hay cosas que uno puede manejar, pero hay otras que no. Yo no les puedo decir a los perros, mantengan silencio. A menos que les pusieran un winch en la boca. Pero no sería sano para ellos. ¿De acuerdo? ¿Dudas de lo que hemos conversado? ¿Comentarios? Hola, buenos días, yo tengo una duda. ¿Con quién me habla? Nombre. Valentina Leiva. Valentina, perfecto. Es sobre luego de la entrevista, Sí. cuando se hace como el seguimiento de lo que tú hablaste. Sí. Tengo una duda respecto a que tuve una entrevista la semana pasada. ¿Ya? Me dijeron que me iban a hablar entre el lunes y miércoles para ver si había quedado para la siguiente etapa. Y el jueves aún no he recibido ninguna respuesta. Ya. Mi duda es sobre el seguimiento. ¿Debería enviar un mail? ¿No sería de mi parte como... ¿Ansiosa? Exacto. Sí. Sobre todo que tú estabas diciendo que los periodos se atrasan, entonces Sí. tengo esa duda. Muchas Sí, gracias. mira, no, es súper válida la pregunta, Valentina, y qué bueno que la planteaste para ver el ejemplo. Si te dijeron entre el lunes y el miércoles, bueno, llega hasta el lunes siguiente y manda un mensajito el próximo lunes, no antes, para que no demuestres ansiedad. ¿De acuerdo? Porque como lo comentaba anteriormente, los procesos siempre se retrasan. Si quieren usar como un parámetro de referencia para hacer los seguimientos, calculen el doble de tiempo de lo que la persona le indicó. O sea, si les dijo que va a ser el lunes, el próximo lunes entonces. Dense siempre el doble de tiempo porque la naturalidad y la experiencia nos dice que nunca se cumplen en el plazo y siempre andamos más cerca del duplicar el tiempo real que cumplirlo. ¿De acuerdo? En lo que dice la experiencia. Obviamente aquí hay lugares donde sí se cumple y lugares donde no, pero la gran mayoría siempre se duplican en el tiempo. ¿De acuerdo? Espero haber respondido tu pregunta, Valentina. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. ¿De qué pues? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta, Leonardo Ramos por acá. Perfecto, Leonardo, cuénteme. Mire, le cuento un poco. Yo salí hace muy poco de la universidad, había tenido un trabajo antes y me ha pasado harto que, o sea, antes no, en mi vida como profesional, trabajo he tenido que leer, pero me ha pasado harto que hay algunas que me preguntan, ya, perfecto, ¿y en qué área te gustaría trabajar? ¿Ya? Y en realidad, yo solamente trabajé en manufactura en Soprole, en una cosa bien particular. Entonces después soy ingeniero civil eléctrico. Entonces después me preguntan, y claro, suponte, hoy día tengo una entrevista para marketing estratégico en Schneider. Y en realidad
a mí ahí me preguntaron, ¿por qué te interesa esta área o algo así? En realidad yo postulé a ventas técnicas, plan de comunicación, área de ventas, marketing estratégico, a ventas en Power System. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando me preguntan en qué área te gustaría trabajar? Porque en realidad no sé qué área, porque no tengo el conocimiento de las áreas y lo que quiero es aprender y ir agarrando. Ahí tienes tu respuesta, Leonardo. Súper buena pregunta y en el sentido de plantearlo abierto. Mira, en realidad tú has visto mi currículum, mi experiencia laboral es poquita, yo llevo recién súper poco tiempo egresado y en realidad la etapa en la que estoy hoy día es, ¿cómo se llama? En desarrollarme y en conocer otra área. Por lo tanto, si tú te das cuenta, yo ya trabajé en este trabajo, en esta línea, me llamó la atención esta otra línea, me gustaría conocerla para así efectivamente ir definiendo hacia dónde quiero ir apuntando mi carrera. Pero es parte de mi experiencia profesional conocer todo lo que está debajo de mi área o de mi responsabilidad en el futuro. Ya, perfecto. O sea, básicamente decir, me interesa aprender otra parte. Y una vez que ya estoy en el proceso de esto, por ejemplo, ahora que estoy en marketing estratégico, ¿cómo me perfilo para que yo sea el candidato correcto para que me contraten a mí? ¿Ya? ¿Cómo lo haría? ¿Ah? ¿Cómo lo haría? Primero haz match con lo que el cargo está pidiendo. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que están buscando? Aquí no es lo que uno quiera contar en una entrevista, tú siempre tienes que ceñirte por lo que el otro quiere escuchar. Por lo tanto, si tú estás postulando un cargo de marketing estratégico, ¿cuánto es lo que tú calzas con el cargo? ¿Qué es lo que tú ya has hecho en marketing estratégico? ¿Y cómo tú podrías aportarle a esa compañía en esa área? Yo creo que si tú respondes esos 3 puntos focalizados, te pueden ayudar bastante a poder quedarte con la posición. Porque lo que va a buscar la persona es que efectivamente tú puedas resolverle un problema, o en este caso, resolver el rol de lo que ellos están buscando. Entonces, mientras tengas un mayor grado de conocimiento ligado a esa área, más fácil va a ser tu match. Perfecto. Muchas gracias, Luis. ¿Te parece? Sí, genial. Ahí respondí la pregunta. O sea, leo la descripción y respondo en torno a eso. Así es. ¿De acuerdo? Jennifer me pregunta, cuando me preguntan por mis estimaciones de sueldo, ¿debo apuntar al sueldo promedio de mercado o un poco más? Si tienes la referencia de mercado, definitivamente la renta de mercado es lo que a ti te deja tranquila, sí, pero también si tú ya tienes cierta experiencia y puedes demostrar para ganar un poquito más, hazlo sin ningún problema. El tema está en que siempre cuando yo hablo de pretensiones de renta tengo que tener 2 parámetros. Primero, lo que yo siento que es justo por mi rol, pero eso debe estar fundamentado por la experiencia y por los resultados o logros que he tenido en mi carrera. Y lo segundo, efectivamente también entender qué es lo que hoy día está pagando el mercado, porque eso también te está dando una pauta. ¿Ya? Hoy día la tendencia de la renta es a mantenerse o a bajar un poco, dada la sobreoferta de profesionales que hay en el mercado. Por lo tanto, yo también tengo que pensar cuál es mi objetivo real. Mi objetivo, primero, es ganar una renta similar a la que ganaba antes, o mi objetivo inicial, uno, es recolocarme rápidamente o encontrar un trabajo rápidamente. Porque si mi objetivo uno es encontrar un trabajo rápidamente, a lo mejor tengo que estar dispuesto a ver con cuánto yo podría negociar. Si yo tengo un número o un punto de equilibrio que me permite vivir tranquila, me centro en ese punto de equilibrio y luego después voy viendo cómo puedo ir desarrollando. Recuerden que hoy día en la situación en la que estamos como país, estamos con un nivel de cesantía de 2 dígitos, por lo tanto eso nos está diciendo que el mercado tiene una sobreoferta de profesionales, por lo tanto eso va a hacer que las tendencias de renta vayan a la baja. Entonces, si mi objetivo número uno es encontrar un trabajo, tengo que saber hasta dónde yo voy a estar dispuesto a negociar para poder encontrarme con ese trabajo. Obviamente, lo ideal nunca es tratar de quedar con una renta que no cubra tu expectativa o tus ingresos mínimos de tu punto de equilibrio, porque siempre va a ser un problema futuro igual. Espero haber respondido esa pregunta, Jennifer. Genial, perfecto. Entonces, ¿qué se llevan? ¿Qué es lo que efectivamente hoy día les dio, aparte de las preguntas que se han planteado? Luis, perdón. Sí, claro, Marcelo. Hay 2 personas con la mano levantada, Cristian y Francis. No sé si las preguntas las van a realizar. Sí, yo tengo una consulta. Cristian, habla Cristian Valares. Cristian, Quería consultar cómo tratar al entrevistador, de si tutearlo o tratarlo de usted. Ya, primero, súper buena pregunta. Lo primero,
deja que el entrevistador te dé la pauta. ¿En qué sentido? Habitualmente el entrevistador dice, hola, Cristian, ¿cómo estás? Perfecto, tú te hablo. Buenas tardes, don Cristian, de usted. Si no te dice nada, siempre de usted. Ya, me pasó en una entrevista que, bueno, me hizo una pregunta, le respondí, después me hizo otra y tenía el micrófono apagado, y ahí yo lo traté por el nombre, le dije, Rodrigo, tiene el micrófono apagado. ¿Ya? Y no sé si quizás eso me restó puntos, No. como, ¿no? No, entonces, o sea, si a la larga lo hiciste en un parámetro de respeto, tampoco va a entrar en el detalle. No, no te preocupes por eso. ¿Ya? Ah, Pero ya. fíjate siempre que te dé él o ella la pauta, y de ahí uno se va sintiendo más cómodo. Sí, tómalo en cuenta que en un trabajo, si te fuera tu jefe directo, también va a depender un poco de la experiencia. Si es una persona mayor, ¿era una persona mayor? No, Ah, no va a tener tanto problema. Si fuera una ya. persona mayor, puede ser que de repente sean un poco quisquillosos porque vienen desde otra cultura laboral. Pero las personas que hablemos hoy día, no sé, de generación X en adelante, no se van a complicar. Así Ya, que perfecto. no te va a restar punto en ese aspecto, Cristian. Gracias. ¿De qué pues? Había otra pregunta, otra mano levantada. Francis. Francis, perfecto, cuénteme. Bueno, durante la exposición se ha tocado todo cuando tenemos una entrevista más bien individual, ¿cierto? Donde podemos hablar un poco Cierto, más de nosotros, nuestros intereses. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar, por ejemplo, cuando hay una etapa previa que es una entrevista grupal? Donde, perfecto. por ejemplo, se hacen evaluar casos, interactuar con las otras personas, etc. Ya, muy buena pregunta, Francis. Efectivamente, cuando hay una entrevista grupal, hoy día menos dada por el contexto, pero pueden darse también en la habitualidad, comúnmente tú tienes que estar alerta a lo que el cliente, en este caso el reclutador, está pidiendo. Si te pide evaluar un caso, hacer el caso que te están pidiendo responder, porque ellos se van a fijar no solamente en la respuesta del caso, sino en la interacción con el resto. Si se forman, por ejemplo, grupos pequeños, que es lo habitual que te dicen cuando hacen grupales, formen grupos de X personas, quién es esa persona toma el liderazgo, quién es esa persona que organiza, quién es la que la distribuye. ¿Por qué? Porque están viendo de manera natural aplicadas las habilidades que ellos están buscando para el rol. Por lo tanto, cuando hay entrevistas grupales, siempre fíjate en qué es lo que buscan un rol, si buscan un rol de supervisor, jefatura o algo en particular, y sé tú, trates de no demostrar, porque al final eso igual se nota en una entrevista grupal. Sé tú, si tienes habilidades de liderazgo, de organización, plantéate bajo esa perspectiva. Pero ahí siempre tienes que mantener la idea de tener una competencia sana y plantear lo que a ti te pueda interesar. Eso. No sé si Gracias. respondí bien, Sí, genial. claro. Ya. Camila, también tenías una pregunta, cuénteme. Sí, hola, buenos días. Hola, Yo Camila. tengo una pequeña duda respecto al tema de mostrarse así como seguro y estar tranquilo, porque ¿Ya? lo que me pasa, bueno, yo aún no he tenido entrevistas, pero próximamente tengo que empezar a buscar la práctica profesional Ya. y me pongo muy roja cuando estoy nerviosa o empiezo a hablar demasiado rápido. Entonces no sé cómo hacer para que no se note mi nerviosismo, ya sea en mi cara o en la voz. Ya, perfecto. Te sugiero una dinámica sencilla de respiración. Busca ejercicios de respiración o mindfulness sencillos, que son ejercicios de respiración, para que momentos previos a la entrevista, no antes, momentos previos a la entrevista, puedas bajar tu nivel de ansiedad, porque en realidad ese estrés que se te agrega es lo que te provoca este enrojecimiento exagerado, y tratar de hablar más rápido para que todo se termine más rápido y al final la persona no va a entender nada de lo que le dijiste, porque al final lo único que quería terminar era los dos. Y provoca eso. Entonces, te sugiero como un buen ejercicio de respiración de mindfulness que te permitan estar un poco más tranquila. Solamente eso. ¿Ya? Y si quieres sentirte más cómoda, prueba con amigos que te hagan entrevistas grabadas, ¿cierto? O a través de la cámara, para que te vayas sintiendo cómoda, como que este proceso es habitual. Así, cuando tengas que enfrentar una entrevista, ya te vas a sentir mucho más segura, porque ya lo practicaste. Yo te sugeriría esos dos ejercicios. Ya, bacán, muchas gracias. ¿De qué, pues? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? ¿No? Perfecto. Bueno, se me fue hacia atrás. Como siempre, agradecer a la unidad, ¿cierto?
Ahí está la página de LinkedIn de la unidad para que puedan seguirla, sumarse a todas las actividades que aparecen. Hay harto movimiento hoy día, así que les sugiero estar conectados en NIA. También está la plataforma de búsqueda de empleo que tiene la USACH, por lo tanto, ingresen a la plataforma, creen su perfil porque les puede ayudar muchísimo. Y otra herramienta que tiene súper buena cabida, que está en la plataforma, tienen 2 tests disponibles. Úsenlo. Tienen el DISC, que es una de las herramientas que se usa mucho para selección y entrevista. Por lo tanto, si lo hacen previamente, les va a ayudar muchísimo para el autoconocimiento. ¿De acuerdo? Así que sáquenle provecho a la plataforma. También si tienen dudas o quieren conectarme, también ahí está mi perfil de LinkedIn. Así que sí, le contesté a Cristian. Así que sáquenle provecho a la plataforma. En mayo han aumentado 44% las ofertas laborales en la plataforma, así que úsenla porque hay mucha información que les puede sacar provecho. Y ahí está también mi perfil de LinkedIn y pueden sacarle efectivamente información también a lo que necesiten, ¿de acuerdo? Así que a sacar el provecho de la plataforma de la USACH, que es un gran plus, porque no solamente hay ofertas locales, sino también a nivel nacional, así que hay empresas multinacionales, sáquenle provecho, porque es una gran herramienta para el proceso. Luis, disculpe, dijo recién que en la plataforma, la Leticia, hay como para hacer test psicológico. Sí, hay 2 tests en la plataforma. Ah, no me he fijado, lo voy a revisar. Así que entren a la plataforma, llenen su perfil, saquen su currículum, que también la plataforma les permite descargarla desde ahí, y úsenla bastante. Ahí Marcelo en el chat acaba de compartir el link para acceso a la plataforma, porque está súper bien diseñada para que le puedan sacar mayor potencialidad. Así que háganlo. O sea, por ejemplo, solo como experiencia, trabajando tiene un servicio similar y lo cobra. Aquí lo tienen gratis por ser alumnos de la USACH. Entonces, ingresen a la plataforma y sáquenle el provecho que le van a poder utilizar muy bien. Y la Geo también compartió en el chat la página, ¿cierto?, del perfil de egresados, la ITIRIA, que está ahí, para que la puedan acceder también y tener información directa de todo lo que se está haciendo hoy día como comunidad. Porque eso es lo que busca la unidad, generar comunidad, y toda esta actividad es lo que buscamos, mantenernos en red y obviamente potenciar nuestra expertise como egresados de los USACH. Así que eso, chicos. Marcelo. Ya estamos. Libero la pantalla. Disculpa, ¿puedo hacer una última consulta? Sí, claro. Habían comentado sobre un video anterior, o sea, una charla anterior sobre propuesta de valor. ¿Dónde Sí. se pueden encontrar las sesiones anteriores? Sí, ahí Francis, te pido que nos envíen un correo a vínculo.egresados@usach.cl. Ahí el equipo me va a ayudar con incluirlo en el chat, de manera de poder ayudarles a acceder a las sesiones anteriores. Igual hay gente que está recién viendo, que se está recién incorporando. La invitación es que puedan escribirnos a la unidad y poder apoyarles ahí con las sesiones anteriores. Se vienen otras ya a nivel más práctico, para poner en práctica, valga la redundancia, todo lo que se ha abordado en las sesiones anteriores. Así que vienen muchas sorpresas en el café virtual. Un poco comentarles y reforzar la idea que Luis nos planteó. Como universidad, nosotros tenemos un portal dirigido a la comunidad de estudiantes que principalmente están a puertas de egresar y de titularse, y para la comunidad de egresadas y egresados de la USACH, que es la ITITIA, en la comunidad de la ITITIA egresados USACH. Ahí yo les puse la dirección de la página principal, digamos, que es laititia.usach.cl, donde ustedes pueden acceder a la información de las actividades propias de la unidad, de las actividades que están realizando también las unidades académicas para sus egresados y egresadas, y toda la información que nosotros centralizamos a nivel universidad, para que ustedes puedan también visualizar ahí en la agenda, en las noticias, todo lo que se mueve en torno a nuestra comunidad, porque como bien comentaba Luis, él como usachino también de la universidad es parte de esta comunidad, y queremos a partir de este espacio virtual
generar esta comunidad, generar esta comunicación permanente a través del sitio Laetitia. Y uno de los elementos y de las herramientas que están incorporadas en el sitio Laetitia es justamente el portal de empleo, al cual pueden acceder directamente a la URL www.laboral.usach.cl, y la invitación es que ustedes ya puedan ingresar a este sitio y puedan crear su perfil, puedan completar el perfil, ya que es un perfil que automáticamente origina un currículum vitae y que está muy ad hoc con lo que hemos conversado en las sesiones de currículum respectivamente, en las sesiones de propuesta de valor también. Es algo que inicialmente deben tener a la vista al minuto de las entrevistas. Y algo muy, hay algo muy, se me fue la palabra, perdón, complementario y valioso que tiene también nuestro portal USACH, es que es exclusivo para la comunidad USACH, es gratuito, pero además el perfil de ustedes pueden acceder a 2 herramientas que son instrumentos de evaluación que habitualmente utilizan las empresas en sus procesos de selección, que es el que le comentaba a Luis del DIS y de fortalezas. Entonces, al llenar y hacer el ejercicio de llenar estos instrumentos en su perfil, inmediatamente ustedes van a tener una caracterización de ustedes como profesional y que además les sirve a las empresas que están postulando, perdón, que están ofreciendo oportunidades a través del portal, visualizarles ahí inmediatamente a través de su perfil si ustedes postulan a un empleo. Entonces, ahí la invitación, queridos y queridas, es que ustedes puedan ingresar al portal, utilicen la herramienta, es gratuita para todos ustedes, que la difundan, la comuniquen a sus compañeros y compañeras, porque nos hemos dado cuenta que en algunas disciplinas, a pesar de la difusión que nosotros hacemos a través del USACH al día o de redes sociales, el boca a boca también es una oportunidad súper buena de difundir la plataforma y es una herramienta pensada para ustedes y por ustedes. Así que, en definitiva, yo creo que más allá de invitarles a ser parte, que utilicen la herramienta, que también utilicen los canales de comunicación con la unidad y que de alguna manera si alguien de ustedes determina, o sea, ven que necesita cómo comunicarse con nosotros también, sean portavoces de nuestra gestión también al interior de la universidad con las comunidades de egresados, recién egresados y de estudiantes. Así que, bueno, sin más, nos llevamos hartos tips. Ahí, Luis, te agradezco una vez más que tú nos interiorices en estos temas. La verdad que incluso ya teniendo experiencia profesional como nosotros, también rescatamos varios de esos tips, porque pasado el tiempo igual uno va olvidando ese tipo de alternativas para enfrentar ciertos estos espacios virtuales también. Así que de alguna manera queremos también agradecer y nos sirve también a las generaciones más avanzadas todo retomar estos temas. Sin más, quiero agradecer a todos ustedes la asistencia.